Esa noche descubrí que hay sonidos que no deberían escucharse en la montaña y figuras que es mejor no mirar de frente. Yo crecí donde el camino termina y comienza la montaña. Mi infancia no tuvo calles ni vecinos cerca. Lo mío fue barro, cafetales y monte. Mi mamá y mi papá eran gente del campo. Mi padre llevaba la montaña metida en su sangre. A los 13 años cuenta que se fue de la casa para trabajar entre una finca y la otra, cargando bultos y aprendiendo a sobrevivir en lugares donde la neblina es tan espesa que a veces ni los animales quieren avanzar. Vivíamos en la finca más escondida, en la parte más elevada de aquellos cerros. No era una finca de grandes espacios donde se tuviera ganado, era solo cerro. Café sembrado entre pendientes peligrosas y caminos estrechos. Allí una mula podría perderse entre barrancos y nadie volver a verla. La casa era muy vieja, de madera oscura y techo de zinc. Tenía corredores largos que sonaban solos durante la madrugada. Cuando llegaba la cosecha de café, aquello se llenaba de mucha gente. Mi papá contrataba jornaleros porque el trabajo era mucho para pocos brazos. Yo tendría unos 11 años en aquel tiempo. Recuerdo esa temporada porque había 12 trabajadores viviendo con nosotros. Hombres curtidos por el monte, acostumbrados a caminar bajo aguaceros, sin decir ni una palabra, sin quejarse. Era gente fuerte, personas que parecían no temerle a nada. Pero aquella noche los vi por primera vez temblar. Todo empezó cuando mi padre salió a comprar un mular. Solo teníamos uno, pero ya estaba bastante viejo. Seguía trabajando, sí, pero mi papá buscaba no esforzarlo demasiado. Ya las subidas les costaban mucho. Mi viejo llevaba muchos meses ahorrando para comprar un animal más joven, uno capaz de llevar cargas entre montañas sin agotarse fácilmente. Una madrugada lo escuché levantarse antes del amanecer. Voy donde Chema Triana a mirar la mula que me ofreció. Todavía recuerdo el sonido de sus botas alejándose por el corredor. El sitio donde mi padre iba quedaba muy lejos. La gente le decía las estrellas. Nunca entendí por qué. Los mayores aseguraban que el frío allá arriba se metía en los huesos y que cuando caía la noche el silencio se volvía muy incómodo. Mi papá salió montado en el viejo animal, con el radio cruzado en el hombro, como siempre lo hacía. A él poco le gustaba quedarse callado. Siempre silbaba, cantaba, hablaba mucho. Era de esos hombres que llenaba cualquier lugar con ruido y ánimo. Por eso notamos tan rápido cuando hizo falta su presencia. Desde temprano el ambiente se sentía extraño. Hasta los perros que teníamos andaban inquietos. Ellos tienen la capacidad de sentir, de percibir casi cualquier cosa. Los trabajadores, por su parte, salieron a recoger café antes de que aclarara más el día. Con mi mamá nos quedamos en la casa haciendo oficios. Cerca del mediodía, el cielo comenzó a ponerse oscuro de repente. Las nubes descendieron tanto que parecía que las montañas estaban tragando todo. Cuando los hombres regresaron a almorzar, venían distintos, muy callados. Uno soltó el costal sobre el piso y dejó salir una frase que jamás olvidaré. Hoy el monte se siente raro, como si alguien caminara detrás de uno. Los demás no se rieron, porque seguramente pensaban y sentían lo mismo. Y eso fue lo peor. Otros dijeron que mientras recogían café, sintieron que alguien los observaba varias veces en esa parte donde terminaban los cafetales. Allá donde comenzaba el monte espeso. No era miedo, no todavía. Era esa sensación incómoda de sentirse vigilado. Después comenzó el aguacero, pero aquello no parecía lluvia normal. El agua golpeaba el techo con tanta fuerza que las láminas vibraban, las paredes crujían y el lodo empezó a deslizarse por el camino. Los jornaleros llegaron corriendo, completamente empapados. Uno de ellos venía pálido. Dijo que allá arriba, cerca de la última hilera de café, escuchaba que alguien lo llamaba,
Pero no gritaba, solo insistía. Cuando miraron hacia el monte, vieron una figura quieta metida en la neblina, alta, inmóvil, moviendo lentamente una mano, como pidiendo que se acercaran, pero nadie pudo distinguir el rostro. Y lógicamente ninguno se atrevió a acercarse. Los hombres entraron a la cocina. Mi madre les sirvió un café bien caliente. Esto mientras intentaban convencerse unos a otros de que seguramente era algún caminante perdido. Sin embargo, nadie parecía creerse esa explicación. Afuera seguía cayendo agua con una fuerza absurda. Y mi papá, mientras tanto, no regresaba. Oscureció rápido, demasiado rápido. Sacamos una mesa y empezamos a jugar dominó para distraernos un poco. Yo a esa edad trataba de aparentar tranquilidad, aunque por dentro sentía un miedo horrible. Las horas pasaban, la noche se cerró sobre la finca. Entonces ocurrió. Uno de los trabajadores levantó lentamente la cabeza. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos completamente quietos y en silencio. Solo se oía la lluvia golpeando el zinc, pero él seguía mirando fijamente hacia el camino. ¡Están silbando! Pero nadie más escuchaba nada. El hombre se levantó de golpe de su silla. El camino estaba al borde del corredor de la casa. «Me están llamando», lo dijo casi susurrando. Mi mamá me abrazó enseguida y en ese justo momento algo golpeó el techo. ¡Bum! Le siguió otro golpe todavía más fuerte. Parecían piedras enormes cayendo sobre la casa. Varios hombres de los que estaban allí agarraron machetes. Otro corrió a apagar la radio. Otro más en una esquina empezó a rezar bajito. Y entonces escuchamos algo pasar sobre el techo. No eran alas normales. Sonaba demasiado grande, imponente, como si algo inmenso hubiera pasado por encima de nosotros. Pero lo peor vino después. Aquello soltó un sonido extraño. No era una risa humana, pero tampoco parecía de animal. Era un sonido seco, desagradable, como una burla. Sentí que el cuerpo se me paralizó por completo. Recuerdo que eran casi las 10 cuando decidimos acostarnos, pero nadie tenía sueño. Mi mamá y yo nos metimos al cuarto, rezamos juntos, mientras el aguacero continuaba golpeando la casa. Y mi papá seguía sin aparecer. Poco antes de la medianoche, los ruidos comenzaron en la cocina. Platos moviéndose, metal cayendo, como si alguien estuviera revisando todo. Nadie quería salir. Me acerqué despacio, muy despacio, hacia la pared y miré por una de las rendijas. Y ahí estaba. Hasta ahora me cuesta descifrar lo que vi. Una figura demasiado alta, muy grande. No se movía bajo la lluvia, pero había algo imposible en ella. El agua no parecía tocarla. Todo alrededor estaba empapado, menos esa cosa. Sentí que se me cortaba la respiración. Después de eso, comenzaron los ruidos fuera de la casa. Eran como pasos muy grandes, pausados, muy pesados. Y luego los arañazos en las paredes. Se sentía como si alguien estuviera pasando algo filoso sobre la madera, como la punta de un machete. Uno de los trabajadores estaba aterrado y comenzó a llorar en silencio. Y de repente el sonido desapareció. Todo quedó en absoluto silencio. Dejamos entonces de escuchar los pasos y los rasguños. Solo se oía la lluvia. Entonces escuchamos los cascos de un animal acercándose desde el camino. Dijimos por fin, y era mi papá. Todos corrimos hacia la puerta a esperarlo. Él golpeó 2 veces y repitió la frase que siempre decía cuando llegaba tarde. ¡Ábranme! ¡Soy yo, el único! Como yo, el resto sintió un enorme alivio. Yo salí corriendo a abrazarlo mientras bajaba la carga de la nueva mula que había comprado. El animal venía agotado por lo resbaloso del camino y la subida. Le contamos todo atropelladamente, pero él lo escuchaba muy atentamente, pero al mismo tiempo muy serio.
Eso ya resultaba raro porque él siempre se burlaba de esas historias de espanto. Mientras hablábamos del asunto, la mula cambió de comportamiento. Pasó de estar tranquila a ponerse muy inquieta. Comenzó a tirar del cabo que la sostenía amarrada. Lo hacía con tanta fuerza que parecía que se arrancaba. Resoplaba mirando hacia el monte mientras golpeaba con sus patas el suelo, como si hubiera detectado algo que la estaba espantando. La casa entera se sentía vibrar. Mi papá agarró el animal y lo llevó rápido hacia el granero. Cuando regresó de allá, tenía otra expresión. Cerró la puerta de golpe. Métanse todos. Eso fue lo único que dijo. Y entonces volvió ese sonido más cerca, mucho más cerca. Escuchamos de nuevo los pasos, pero ahora iban y venían por el corredor de madera, arrastrados, muy pesados, como cuando alguien camina dejando charco a su paso. Mi papá entonces sacó el machete que tenía guardado debajo de la cama. Yo jamás lo había visto así, atento, a la defensiva, esperando con miedo al mismo tiempo. Se acercó a la puerta dispuesto a abrirla, pero antes de hacerlo, una sombra enorme se detuvo al otro lado, como si supiera exactamente dónde estaba él. Era como si también estuviera esperando. Nadie respiraba fuerte, todos nos conteníamos. Entonces uno de los jornaleros gritó desde otro cuarto: «Quique, si tú sales, salimos todos de una vez». Los demás se levantaron agarrando sus machetes. Y justo en ese instante, aquello comenzó a alejarse. Escuchamos pasos rápidos por el corredor, como queriendo correr. Después, como que levantó el vuelo. Y otra vez ese ruido atravesaba el aire, como un ave gigantesca perdiéndose entre la oscuridad de la montaña. Nadie abrió la puerta hasta el amanecer. Y cuando por fin salimos, encontramos las marcas en el pasillo. No eran huellas normales, no. Eran pisadas enormes, demasiado grandes para cualquier persona normal. Y terminaban justo donde empezaba el monte, sin regreso, sin salida, como si aquello simplemente hubiera desaparecido o se hubiera elevado. Mi papá nunca más volvió a hablar de esa noche, nunca más. Ni siquiera cuando le preguntábamos. Solo se limitaba a decir que en la montaña hay cosas que uno no debe buscar. Y aunque han pasado muchos años, aún sigo recordando esa figura inmóvil bajo la lluvia. Porque hasta hoy hay algo que no puedo olvidar. Todo alrededor estaba completamente empapado, menos esa criatura, que nunca supimos de quién se trataba. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.